Hoy vengo con una nota que no es exactamente información periódica, información de los acontecimientos del país, sino que es una nota en la que pretendo informar acerca de lo que le pasa al Uruguay y lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué se dan los cambios que estamos viendo? ¿Por qué a muchos les resultan cambios oportunos, adecuados, militan por esos cambios, votan por esos cambios, y a muchos otros no? Nos resultan cambios nefastos, cambios que alteran nuestras libertades, que alteran el modo civilizado, contemplativo, el modo respetuoso de la convivencia como una sociedad organizada. Es complejo el tema. Es complejo porque obedece a estrategias de diseños en materia de políticas públicas. Así que yo voy a ingresar a esta nota que incluso la van a ver publicada en nuestro streaming, es decir, la van a ver publicada en las redes sociales de en donde estamos, también en Libertas, en nuestra web, libertas.uy, y seguramente en algún otro medio de prensa prestigioso, seguramente en otro medio, como las notas que estoy publicando en ICN Diario, ese portal digital, ese servidor de noticias para Iberoamérica, que me honra con su propuesta en cuanto a mi integración también, digamos que al staff de periodistas, de articulistas y ensayistas dentro de esa prestigiosa publicación para toda Iberoamérica como lo es ICN Diario. Pero te repito, nosotros somos Libertas, libertas.uy. Ahí va a estar también esta nota, como también va a estar en nuestro streaming, en donde estamos. Este video va a salir publicado a partir de las 17 horas, como se hacen todos los días, así lo hace nuestro productor digital, productor de redes, Nahuel Esperanza. A partir de las 17 horas entonces, nuevos contenidos. La entrevista, no te la pierdas, impecable, excelente, minuciosa respecto a lo que significa la Biblioteca Nacional, lo que significa una biblioteca, el ayornamiento que tiene que tener, la actualización que tiene que tener la Biblioteca Nacional, de acuerdo a la visión, la perspectiva y la experiencia de un hombre que estuvo muy vinculado a ella, incluso como director del Instituto Nacional del Libro. Me refiero al doctor Claudio Rama. También tenemos una nota de excelencia, exhaustiva y minuciosa en los primeros detalles del significado histórico muy importante de Don Frutos Rivera, a partir del libro que publicó el profesor Óscar Padrón Fabre respecto a esa figura histórica en la que él plantea su teoría histórica. ¿Con Rivera fue posible el artiguismo? ¿Fue Rivera el que permitió el artiguismo en el Uruguay? Interesantísimo libro, voluminoso, con 621 páginas de contenido, pero más de 650 y pico de páginas como el total de cada una de esas hojas foliadas en esa encuadernación impecable, con litografía también impecable, de ese libro, el último que publicó el profesor Óscar Padrón Fabre, Rivera, el artiguismo posible. Te lo recomiendo. Vamos a conversar con él también respecto a ese libro, respecto a Rivera y respecto a Rivera en el contexto del proceso artiguista y a su vez en relación a esos 40 años que atravesaron toda la actividad política de don Frutos Rivera, José Fructuoso Rivera. Voy a entrar en esta nota, te la voy a leer porque va a quedar más claro. Este va a ser un video con una nota directamente leída respecto a lo que compuse como un artículo, vinculado a esto que te decía, al intento de explicarnos los cambios que están sucediendo en el mundo, en nuestra civilización. ¿Por qué los cambios en las políticas públicas? ¿Por qué nuestros estados van cambiando su comportamiento en relación a nosotros en calidad de ciudadanos? ¿Por qué no se está respetando al 100% la Constitución de la República? Bueno, lo explican
estas leyes sociológicas del poder, la ventana de Overton y tres leyes de la legitimidad. Cambian los modelos políticos en nuestros estados. Así titulé y subtitulé este artículo. Joseph Overton y Elías Díaz tenían razón. Acápite. Cuando Joseph Overton intentó explicar cómo ideas políticas que parecen tabú pueden volverse aceptables, creó un modelo que hoy es famoso y puede ayudar a entender la vorágine de cambios en distintos países. Él no tenía ni idea de aquello que se volvería conocido internacionalmente, dice Joseph Lehman, quien escuchó por primera vez sobre ese modelo directamente de su amigo Overton en la década de 1990. De hecho, él quería articular la idea para crear un folleto de recaudación de fondos para el centro Mackinac, agrega Lehman, quien preside ese instituto conservador para políticas públicas en Michigan, Estados Unidos, al que perteneció, es decir, al que perteneció Overton, hasta su muerte en un accidente aéreo en el 2003. Desde la abolición de la esclavitud, en aquel periodo de Abraham Lincoln, hasta los cambios contemporáneos como la legalización del matrimonio del mismo sexo, pueden concebirse a través de ese deslizamiento de ventanas, sostiene Lehman en una entrevista con BBC Mundo que se realizó telefónicamente. Lo que sigue precisamente es una síntesis del diálogo telefónico. ¿Cómo explica de forma sencilla la ventana de Overton? La ventana de Overton es un modelo de cambio político. Encierra ideas que son aceptables para el público y por lo tanto aceptable para los políticos, pero excluye las ideas que son inaceptables para el público y por lo tanto inaceptables para los políticos. ¿Qué quiere decir acá Overton? Y en este caso lo explica su amigo Lehman. Las corporaciones políticas, los políticos profesionales, como nos explicaba Max Weber, desde sus directorios, desde los centros de estudio que colaboran para esos partidos políticos, sobre todo en los países más desarrollados, son verdaderos institutos, corporaciones, como tenés al Centro Carter, en este caso el Centro Mackinac, por ejemplo. Tenés un mundo de corporaciones con profesionales, consultoras, expertos, sociólogos, politólogos, estadísticos, juristas, economistas, historiadores, que van desarrollando equipos de estudio y monitoreo del comportamiento de la sociedad, empresas que van aportando todos esos estudios, inclusive empresas de comunicaciones, medios de comunicación, empresas de publicidad, agencias de promoción y publicidad que van elaborando en su conjunto, digamos que, diseños de políticas públicas para sus líderes, para sus candidatos, respecto al monitoreo que van llevando a cabo en lo que hace al comportamiento de la sociedad. Pero a partir de ese análisis y monitoreo, se entendió hace mucho tiempo ya, hace muchísimo tiempo, y esto lo estoy agregando yo ahora porque acá viene el otro aspecto, el de los tres círculos de legitimidad, lo explicó en un ensayo corto, en un opúsculo excelente, el doctor Elías Díaz, jurista, abogado, catedrático de Derecho Público y creador de dos cátedras dentro de la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense. Creó la cátedra de Sociología Jurídica y la cátedra de Antropología Jurídica. El filósofo del derecho, en definitiva, y sociólogo del derecho y jurista, el doctor Elías Díaz, nos habló de tres círculos de legitimidad. ¿Por qué? Porque en ese monitoreo, en esa compulsa del comportamiento de la sociedad, de sus conductas habituales, se extraen conclusiones, se elaboran ideas y luego se las vuelca otra vez a la sociedad en ese ida y vuelta, en esa reciprocidad, creando a su vez una ética o una moral
para esas conductas que se van manifestando dispersamente en la sociedad, de modo intuitivo, espontáneo. Se organizan como ideas y se vuelcan esas ideas a la sociedad ya con un sello de legitimidad filosófica, porque se elaboraron en los centros universitarios, en esas corporaciones profesionales de medios de comunicación, de sociólogos, politólogos, historiadores, juristas, economistas, periodistas especializados, que van haciendo una elaboración, escritores, conferencistas, instalan cátedras en las universidades y van elaborando entonces esas ideas con una ética del cambio, con una ética de la transformación de la sociedad. Eso que le vino muy bien a las legiones de militantes marxistas, cuando todo eso lo vieron, muy particularmente en aquellos años 60, con las revueltas estudiantiles, con los reclamos de derechos también en los Estados Unidos, derechos de los negros en Estados Unidos, derechos de las comunidades gays, de las comunidades homosexuales en los Estados Unidos, porque estaban siendo a su vez socialmente discriminadas, brutalmente discriminados aquellos grupos minoritarios de gays, de homosexuales, de inmigrantes, de otras razas que no fueran la de los nativos blancos de los Estados Unidos, porque inclusive permanecía también la discriminación racial para con los negros, que ya se podía considerar que hacía siglos que estaban instalados en el mismo proceso de la construcción de la identidad de los Estados Unidos. Todo eso es lo que va analizando Elías Díaz, para mí en una teoría más aventajada, incluso que la de la ventana de Overton que se ha impuesto popularmente. Pero la ventana de Overton tiene aspectos muy interesantes también y muy aplicables a estos análisis. Lo que sigue entonces es lo siguiente. Joseph Overton creó el modelo para explicar cambios de políticas que luego recibió su nombre. Murió muy joven, en el 2003, a los 43 años de edad, en un accidente aéreo. Increíble. Así que si tienes una idea que el público no quiere y que los políticos no quieren, tienes que desplazar la ventana en la dirección de esa idea, de tal forma que la opinión pública empiece a apoyarla. Claro. ¿Qué quiere decir, Overton? Esa idea la tenés que armar, formar, porque hay una conducta social que está siendo aprobada, entonces tenés que convertirla en una idea, tenés que convertirla en una moral, en una idea moral, en verdad, de esa conducta. Es una explicación de cómo las políticas cambian en formas que habrían sido inimaginables antes. Y quizá yo agrego acá, y quizá estos estudios con mayor precisión sociológica aporten una tecnología de la investigación y una tecnología de la decodificación de los hechos sociales que antes no había. De hecho, nuestras políticas públicas más duraderas empezaron siendo impensables. Por ejemplo, en épocas de Abraham Lincoln, la abolición de la esclavitud, instalada como la enmienda decimotercera de la Constitución de los Estados Unidos. Episodio a posteriori de la exitosa guerra de secesión para la unidad federal de los Estados Unidos como el primer Estado democrático y republicano, logrado a partir de la primera presidencia de Abraham Lincoln, para mí el presidente determinante de la historia de los Estados Unidos, porque es el verdadero iniciador de la democracia más constituida, es a partir de ese Abraham Lincoln que Estados Unidos asume un espíritu de nación y con muchísimos aún episodios trágicos. Por ejemplo, la muerte, el asesinato de Abraham Lincoln ya hacia su segunda presidencia, en su segunda presidencia. ¿A raíz de qué? Precisamente de su propuesta de la abolición de la esclavitud, que fue uno de los motivos fundamentales de la guerra de secesión que hubiera terminado con ese proyecto democrático
el primero en el mundo, el primer proyecto democrático republicano en Occidente. Abraham Lincoln lo logró, pero claro, pagando con su propia vida, pagando con su sangre. La abolición de la esclavitud, primera etapa de algo que era tabú y se convirtió en una política de Estado para el Estado que se manifestaba al mundo como una sociedad libre, como una sociedad democrática y abierta, como la sociedad de la libertad y las oportunidades para todos. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, comenzó como una idea de filósofos, precisamente, como una idea de pensadores, y otros que presentaron argumentos morales que había que cambiar. Claro, los filósofos, los pensadores, los analistas elaboran esas ideas, analizan, meditan, reflexionan, las escriben, las formulan, las desarrollan, desarrollan un proceso crítico y tiene que consagrarse todo eso en el valor axiológico, en la moral. ¿Qué moralidad tienen esas ideas? Esto se fue extendiendo al cabo del tiempo, por ejemplo, el voto de la mujer con las primeras luchas feministas, los derechos políticos de la mujer eran impensados. En Uruguay todo eso se fue dando a la vanguardia. El sufragio universal y secreto, la ley de las 8 horas, el régimen laboral de 8 horas, el régimen laboral de los salarios en cuanto a las escalas salariales, por permanencia, por antigüedad, por especialización en las tareas. Por ejemplo, el concepto del aguinaldo, es decir, un salario extra por el acumulado de trabajo en todo el año. A su vez también el salario vacacional, es decir, las vacaciones como un derecho laboral. Ese periodo de solaz en el año que todo trabajador tiene que tener. Esas vacaciones que a su vez van computando años, teniendo un acumulado de días vacacionales, apercibiendo el salario como si trabajara. Todo eso eran ideas impensadas e impensables en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX. Todo eso tiene que ver con esas ventanas de Overton que se van deslizando a través de la construcción de ideas, de elaboración de ideas, y que se colocan en la compulsa popular mediante el mecanismo democrático electoral. Agrego yo que la misma ley sociológica de la legitimidad filosófica de la que habla Overton, y es decir, la legitimidad moral, en definitiva, esa legitimidad filosófica que se está dando primero en esos ámbitos de los filósofos, los pensadores, es decir, los académicos, los catedráticos, las cátedras nuevas que se instalan, o las fichas, las bolillas en los cursos curriculares que tratan temas nuevos que se van instalando en distintas cátedras. Eso que se transmite hacia los pedagogos, hacia los docentes, la sociología docente, la sociedad de los docentes, tanto catedráticos como a nivel de la enseñanza secundaria, luego primaria, la sociedad política, los integrantes de los partidos políticos y fundamentalmente permeando esas ideas de los filósofos, de los pensadores. Y cuando decimos los filósofos, me refiero a los juristas, distintos juristas especializados en distintos temas, historiadores, periodistas, escritores, intelectuales, que van elaborando todas esas ideas, sociólogos, politólogos, filósofos académicos. Entonces se desliza ese círculo de legitimidad filosófica y moral hacia la legitimidad social. ¿Y cómo se desliza hacia la legitimidad social? Con propuestas políticas de sus candidatos, con las propuestas, con las agendas políticas que van instalando. Y hoy todo eso se desarrolla desde corporaciones multinacionales dentro de organismos internacionales que ya directamente están dedicados a la elaboración de ideas, a la elaboración de doctrinas, de ideas y de nuevas moralidades
para el desarrollo de políticas que se conviertan en políticas públicas dentro de nuestros estados a partir de ese plan global, de esa agenda llamada 2030, devenida ya en Agenda 2045. Esto se fue sofisticando y fue tomando un rumbo que no es el mejor, a mi criterio, que no es el correcto, que no es el rumbo que tenían antes estos procesos democráticos fermentales, espontáneos e intuitivos, porque el desarrollo de las ideas desde la compulsa y luego la elaboración para que sean legitimadas socialmente asumió la estrategia de un diseño ideológico que ha convertido a los políticos y los partidos políticos en corporaciones de profesionales militantes de un modelo ideológico global, pero respetando estas leyes, la ventana de Overton y los tres círculos de la legitimidad del doctor Elías Díaz. Por lo tanto, legitimidad filosófica, elaboración de esas ideas, hoy a través de corporaciones multinacionales para volcarlas a los organismos internacionales que imprimen esa presión a todos los estados integrados a la Organización de las Naciones Unidas dentro de Occidente, sobre todo los pequeños y medianos estados, para que incluyan en sus políticas públicas esas ideas elaboradas con una legitimidad filosófica y una legitimidad ya política volcada hacia la legitimidad social. Esa legitimidad social se va a dar con el caudal electoral mayoritario que apruebe las ideas que representan esos candidatos que militan por esas ideas elaboradas, por esas ideas organizadas en una nueva propuesta de legitimidad social, para que esa legitimidad social se deslice a su vez hacia el tercer círculo, que va a ser el círculo consagratorio, que va a establecer o va a consolidar esas ideas de legitimidades filosóficas, morales, políticas y sociales hacia la legitimidad jurídica, hacia la legitimidad jurídica. Y la legitimidad jurídica es nada más y nada menos que esas ideas políticas convertidas en leyes, legisladas, convertidas en políticas públicas. Y no solo convertidas en políticas públicas sencillas, sino en políticas públicas con un aspecto fundamental, políticas de Estado, porque van a convertirse en leyes de orden público. La ley de género, estableciendo desde esa ideología del género, desde esa perspectiva, convirtiéndola en una ley de orden público que establece derechos de género y por ende establece delitos contra esos derechos de género, formulando así la instalación en el Estado de una institucionalidad nueva, fiscalías especializadas en esos derechos de género y a su vez especializadas en los delitos de género, conjugándose con juzgados especializados en los derechos de género y en los delitos de género, con una nueva justicia fiscalista y judicial que tiene que ver con una nueva penalidad o punibilidad, una justicia penal respecto a derechos de género. Por ejemplo, leyes vinculadas al aborto por la sola voluntad de la mujer, como normas de orden público que el Estado impone con la fuerza coactiva monopólica del Estado. Hoy es un derecho de la mujer el aborto por su sola voluntad, por ende, todo aquel prestatario de salud, llámese instituciones de salud, mutualistas, llámese profesionales de la salud, médicos, llámese personal de la salud, deben aplicarse a la decisión de esa mujer si quiere practicar un aborto, porque tiene el derecho unilateral
del aborto, el aborto por la sola voluntad de la mujer. Ese es un paradigma de las leyes de género que están vinculadas a las ideas de género desde la perspectiva de género que está incluida en ese enorme paquete ideológico, en esa bandera del arco iris, que es la corriente revolucionaria que está dentro del marxismo cultural llamada LGBTQ más. Incluso ahora es LGBTQI más. Van incorporando distintas columnas, corrientes ideológicas de militantes ideológicos que corporativizan esas ideas, les dan una moral revolucionaria que los partidos políticos legitiman, legitimidad política de la legitimidad filosófica, para convertirlas en legitimidad jurídica, es decir, en políticas de Estado. Pero no se queda acá la cosa, porque aún quieren más que esas políticas públicas, ya devenidas en políticas de Estado, se constitucionalicen, así como el aborto por la sola voluntad de la mujer, el matrimonio de las personas del mismo sexo, el uso de drogas, políticas ambientalistas, políticas económicas fiscales, por ejemplo, de distribución. Se pretenderá más, ¿m? Y que las mismas logren convertirse en políticas de Estado y que se llegue al constitucionalismo de todo esto. Es decir, el umbral de esa legitimidad jurídica es la constitucionalización de dichas ideas morales. Vale decir que las leyes de orden público se conviertan en disposiciones constitucionales, como por ejemplo lo que acabo de decir: matrimonio gay, aborto por la sola voluntad de la mujer, los derechos de género, disposiciones fiscales de distribución de las riquezas, políticas ambientalistas o ecologistas, derechos de colectivos o derechos comunitarios, creándose sociedades constitucionalmente multiculturales, como por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en Colombia. Se pretendió hacer lo mismo en Chile. Afortunadamente, el pueblo chileno, por abrumadora mayoría, dijo que no. Siempre la compulsa, el planteo plebiscitario, como hace acá el Frente Amplio, el planteo del referéndum, el planteo plebiscitario, el diálogo social. Vamos a la compulsa, vamos al monitoreo, vamos a tantear y vamos una y otra y dos y tres y cuatro y cinco, seis y siete, y la séptima tampoco es la vencida, y seguimos, como lo hacen siempre los reyes de esa democracia directa, consultiva, compulsivamente consultiva de la opinión pública, porque en verdad están monitoreando hasta qué extremo han logrado la legitimidad social de ese paquete de ideas revolucionarias marxistas que traen como propuesta para la sociedad uruguaya. Hoy, ya como cuarto gobierno después de los 15 años. Por lo tanto, un legislador no puede elegir sus políticas públicas favoritas como si pidiera platos de un menú en un restaurante. Si los votantes se enteran que come algo distinto, directamente pierde los votos. Es decir, no podemos esperar nada nosotros de los legisladores, ni de diputados ni senadores en sí, como fulano, fulana de tal. No podemos siquiera esperar nada desde la bancada de ciertos legisladores, porque son la clase B, digamos. Están jugando en la B, en estas lides de las ideas políticas y de la implementación de políticas públicas. Tenemos que ir hacia los directorios de los partidos políticos y de los directorios para arriba incluso, y ver con quiénes están alineados, es decir, con qué grupo empresarial, con qué corporaciones también empresariales en todos estos temas. Hoy por hoy, además, empresas digitales informáticas que mediatizan todo esto, los medios de prensa. Todo este proceso de elaboración de las ideas políticas y su posterior legitimidad, a través de este proceso que, como te digo, opera por etapas diseñadas corporativamente, se produjo a la perfección en nuestro país. ¿M? En nuestro país se produjo a la perfección, llevándolo a un modelo político de legitimidades jurídicas a modo de políticas públicas y política de Estado, que han convertido Uruguay
desde un modelo histórico contemporáneo de Estado socialdemócrata a un Estado social marxista. Ya estamos en un Estado social marxista, bajo la operación política de una revolución cultural de las ideas políticas sobre estos supuestos morales de cambios necesarios, sobre estos supuestos valores morales de una revolución. La metodología de esta revolución marxista es la técnica gramsciana de tomar la cultura periodística, la cultura pedagógica, la cultura jurídica del país, la cultura económica del país, para convertir esas ideas en una moral revolucionaria, marxista, con leyes de Estado e incluso con disposiciones constitucionales. Pero hoy la estrategia incluso discursiva del neomarxismo, del marxismo cultural revolucionario, es no decirte que es marxismo cultural revolucionario, obviamente. No te van a hablar jamás de marxismo revolucionario, de revolución proletaria, de revolución de clases, de lucha de clases, sino que te van a hablar de cambios de la política, de políticas de cambio, de políticas de transformación de la sociedad. Utilizan esa semántica, esa retórica, como lo podés escuchar hoy por hoy en Blanca Rodríguez, en José Lo López como líder sindical de los funcionarios de la Administración Central, o lo podés escuchar en el ministro del Interior, lo podés escuchar en el ministro de Trabajo, lo escuchás en senadoras también, de senadores hacia arriba, hacia los directorios de los partidos y los directorios con esas corporaciones y a su vez hacia arriba, los organismos internacionales que implementan todas estas ideas, las introducen en nuestros países y nuestros países quedan cobijados por acuerdos financieros porque todo tiene que ver con un hipervínculo trazable, transversal a todos los partidos políticos que están dentro de este esquema, de esta agenda global, de este itinerario de ideas neomarxistas dentro de este marxismo globalista, porque están financiados, fuertemente financiados por empresas, corporaciones que son marxistas, que son corporaciones en pos de este neomarxismo y este neoconstitucionalismo en nuestros estados. En esta área de los cambios culturales tenemos que aplicar el razonamiento, los periodistas que queremos el proyecto de la libertad, el proyecto de nuestras repúblicas democráticas. Hay incluso cátedras en nuestro país, catedráticas de derecho constitucional, de derecho público, que ya elaboraron proyectos para constitucionalizar todas estas ideas del género que ya son políticas públicas a través de leyes de orden público. También está la Fiscalía General de la Nación como parte de esas ideas ahí ya dentro del neoconstitucionalismo o neoinstitucionalismo. La Fiscalía de Lesa Humanidad dentro de ese neoinstitucionalismo en el Uruguay, el Código del Proceso Penal actual dentro del neoinstitucionalismo en el Uruguay, la ley de género a su vez también desde el punto de vista procesal, procedimental, administrativo, está dentro del neoinstitucionalismo del Uruguay. Evidentemente, las disposiciones constitucionales sobre el uso obligatorio de energías verdes también se está planteando como propuestas constitucionales, derechos a la inseminación artificial dentro de las parejas de lesbianas y gays, modificación del Instituto Constitucional de la Familia en sus artículos 40, 41 y 42 de nuestra Carta Constitucional, las escalas impositivas y las presiones tributarias para el diseño distributivo de los recursos económicos que concentre el poder ejecutivo, como te decía, el aborto por la voluntad exclusiva de la mujer, el matrimonio gay. Todo esto se está elaborando ya por catedráticos y catedráticas que integran las cátedras neoinstitucionalistas, neoconstitucionalistas en la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República y en las facultades de Derecho de las universidades privadas también. Es decir, neoinstitucionalismo, neoconstitucionalismo, entre paréntesis, marxismo en el derecho, marxismo jurídico, marxismo cultural jurídico. Cambiar la cultura jurídica, Antonio Gramsci, cambiar la cultura jurídica, legitimar filosófica y moralmente un nuevo derecho, legitimar filosóficamente ideas jurídicas, nuevas ideas jurídicas para convertirlas en políticas públicas y directamente en políticas de Estado. Pero en esta era de los cambios culturales contra la razón, contra la ciencia, en esta era de la guerra cultural, del marxismo cultural contra las ideas de la libertad, contra el liberalismo, contra nuestras repúblicas democráticas, se impone establecer entonces una prensa despierta, una prensa abierta a toda esta discusión, a todo este discernimiento, y en nuestro país estamos aún lejos de que esto ocurra. Es evidente que esta guerra cultural que el marxismo impone desde nuestros estados es para derrotar definitivamente el acervo de las ideas filosóficas, éticas, morales, jurídicas, económicas de la libertad, las ideas del liberalismo, las ideas de la filosofía jurídica, constitucional, económica de nuestras repúblicas democráticas, como así lo formula nuestra Constitución en sus artículos 72 y 82 de modo expreso, específicamente. En Uruguay este proceso de construcción de una fuerza política idónea para plantear esta contrarrevolución, para plantear la recuperación de nuestro Estado de Derecho, de nuestra República, no ha nacido. ¿Mm? Solo hay dispersos e improvisados movimientos, a mi criterio, más voluntaristas y repletos de egos y mezquindades que de una verdadera gesta libertaria, que obedezcan a una verdadera gesta libertaria en pos de la construcción legitimadora, precisamente, procelosa, compleja, dinámica y dramática, que debería ser ese proceso de recuperación de nuestra República Democrática, soberana y liberal. Este proceso de esa actividad dinámica, procelosa, dramática, severa, determinada, en pos de la recuperación de la legitimidad constitucional de nuestra República Democrática, soberana y de nuestras libertades, aún no nació. Por el momento, solo resta rezar, solo resta rezar. Y esto no es una hipérbole, es lo que yo experimento. Y esperar que aparezca un Mesías de la libertad, cobijado por un aparato político robusto y sistémico, que obedezca a todo este proceso que te acabo de desarrollar, legitimidad filosófica, política, elaboración de las ideas, compulsa en la sociedad, corporaciones empresariales, conjunto de personas idóneas para todo esto, especialistas técnicos, historiadores, sociólogos, politólogos, estadísticos, juristas, expertos, expertos en el derecho en todas las áreas, en la economía, en el periodismo, periodistas expertos en todas las áreas del periodismo, desarrollando todas estas actividades, en Uruguay no nació. Por el momento, como te digo, solo resta rezar. No hay un aparato político que nazca de todo este proceso todavía. No hay un aparato político ya robusto, sistémico, como ocurrió en la Argentina, como dicen los hermanos argentinos, interponiéndole o precediéndole el artículo determinativo, la Argentina. En El Salvador ocurrió. En Paraguay ocurrió. Quizá ocurra en Chile este proceso libertario,
este proceso liberal, como también en Ecuador, como así está ocurriendo en Estados Unidos, moviendo todas las jugadas que estaban planteadas en el tablero de ajedrez mundial. ¿Por qué? Porque todo el aparato político de los Estados Unidos dentro del Partido Conservador Republicano que apuntala a Donald Trump y a sus principales figuras, vino a patear el tablero. ¡Paf! Y desde ahí le plantea al mundo, empecemos una nueva jugada de ajedrez, una nueva partida de ajedrez. Y empezaron los movimientos de esa nueva partida de ajedrez. Por lo tanto, hay esperanza de cambio hacia la recuperación de las libertades, la legitimidad de las ideas de la libertad, como dice Javier Milei, la legitimidad filosófica, política y jurídica, la legitimidad social, que es la que el pueblo manifiesta cuando vota, cuando elige las propuestas políticas, como así ocurrió en Argentina, como así ocurrió en El Salvador, como así ocurrió en Ecuador, como así ocurrió en Estados Unidos, como podría ocurrir en Chile, como ha ocurrido también en Italia, con Giorgia Meloni en Europa. Hay movimientos que vienen trabajando hace mucho tiempo en distintos países europeos, forjando todo este proceso dinámico, proceloso, robusto, sistémico, dramático, en pos de la recuperación de la legitimidad filosófica, moral, política, social y jurídica. Hay que llegar a todas esas etapas en esos tres círculos. Círculo de la legitimidad filosófica, círculo de la legitimidad social, círculo de la legitimidad jurídica, para que consagremos todas las ideas de la libertad en políticas de Estado. Hoy estamos en las antípodas de esto último que acabo de decir. Me parecía interesante compartir con todos ustedes este análisis desde la famosa teoría del sociólogo Joseph Overton, la ventana de Overton, y la teoría del eminente jurista y filósofo del derecho español, del doctor Elías Díaz, respecto a los tres círculos de la legitimidad.